Hola, bienvenidos a Susurros del Alma. Y aquí estamos una vez más, una semana más, con otra invitada. Y esta vez vamos a estar Chile y vamos a hablar con una persona que ha buscado una terapia para madres y la espiritualidad con las madres e hijos. Así que es como una cosa de padres e hijos, ¿no? Y me gusta mucho porque yo creo que es muy importante que hablemos de nuestros hijos de estas cosas. Y creo que deberíamos hablar más de ello, practicar más con ellos de estas cosas. Así que vamos a ir a hablar con Andrea. Hola, Andrea. Hola Peter, muchas gracias por la invitación, me encantó. Me alegro, me alegro. Me encanta que estés aquí y que has dedicado un tiempo para nosotros, para la comunidad de susurros. Bien, con lo que solemos hablar al principio del programa es cómo ha sido tu transición de tener una vida normal, vamos a decir, a la transición a lo espiritual o a lo terapias y cosas de lo que haces ahora. Bueno, ha sido un camino súper largo, pero yo creo que gran parte de cuando uno tiene una búsqueda espiritual, a muchas personas tenemos como este interés desde que somos pequeños. Sí, Yo me acuerdo que desde muy pequeña yo descubrí el mundo espiritual porque mi familia, como nosotros decimos, somos como muy brujas, entonces siempre ha habido esta búsqueda entre las mujeres de mi familia. Y una vez llegó mi madrina hablándole a mi mamá, compartiendo, tomándose un café con un libro. Y sí. llegó con un libro de Metafísica 4.1 de Connie Méndez. Y esa Ajá, fue mi primer gran acercamiento como al mundo de lo espiritual, porque yo igual vengo de una familia católica que se suele usar aquí en Chile aún, en que uno cree lo típico, Dios, Jesús, la Virgen, etcétera, pero nuestra gran como apertura hacia lo nuevo nació a raíz de este descubrimiento de una de mis tías sí. sobre Connie Méndez y todo el mundo metafísico. Entonces yo, a temprana edad, porque siempre he sido muy buena para leer, a temprana edad, como a los 11 años, no, de hecho, sí, tenía como 11 años, empecé a estudiar sobre metafísica. Ah, Y tuve un gran como descubrimiento, un entendimiento de cómo funcionaba en primer lugar la energía. Y desde ahí empecé a estudiar, mirar, siempre me pareció interesante el tarot y todas las cosas místicas. sí. Pero mi gran como despertar hacia la espiritualidad ocurrió cuando me convertí en mamá por primera vez. Yo siempre cuento esta historia, pero yo, todas las personas que yo siento que nos dedicamos a la sanación tenemos una historia de dolor por detrás. Sí, No necesariamente porque sufrimos como algo muy terrible, pero sí una sensación desde la oscuridad, ¿no es cierto? Y generamos esta búsqueda. Y cuando yo me embaracé, yo hace muy poquito descubrí, hace menos de un año, descubrí que tengo trastorno por déficit atencional, pero eso es algo como adulto cuando te lo diagnostican, que siempre pasa por alto durante toda tu vida. Entonces yo generé mucha patología que viene después de el trastorno por déficit atencional. Entonces yo desde muy pequeña y por otras cosas también que han pasado en mi vida, yo sentí mucha tristeza de niña y llevé conmigo una depresión severa no diagnosticada porque tampoco en ese tiempo se usaba llevar a los niños a terapia, porque además cuando tú tienes unos hijos tranquilos, los niños no te demuestran más allá lo que sienten. eso es. Entonces, sucede que yo acarreé toda mi vida prácticamente una depresión muy, muy fuerte. No tenía ganas de vivir, no tenía sentido en mi vida. Todo era como, yo sentía un gran rechazo por mí misma. La forma que yo era siempre era desde la crítica. Y eso después con lo espiritual vas descubriendo que esas cosas también las vas heredando de tus padres, del lenguaje que ellos hablan, de cómo se refieren a sí mismos, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí. Así es que yo pasé por lo mismo, por algo muy parecido, sí, y te entiendo perfectamente porque en mi día, cuando yo estaba en el colegio, no existía esas cosas, simplemente eres nervioso o eres muy quieto
Yo era lo contrario, estaba muy quieto en clase y no decía nada, pero también tenía un déficit de atención. Pero ahora lo sé ahora, porque ahora existe. En aquellos días no existía, simplemente Claro, estaba y ya está. Un segundo, que voy a parar un momento. Entonces, en aquellos tiempos no existía esas cosas, y el que no sabía hablar o no sabía leer o no sabía, era simplemente porque era tonto. Le decían que es el tonto de la clase, exactamente. pero no es Y, eso. y- Lo que pasa es que y las tiene etiquetas, y dislexia. las etiquetas, exacto, y las etiquetas de la infancia son sumamente dolorosas. Uf, sí, Eh, Son sumamente dolorosas porque, bueno, yo he ido creando como toda una teoría alrededor de cómo funciona la vida, de cómo realmente nos vamos edificando. Y la niñez, yo me he terminado dedicando al ámbito de la niñez, pero sobre todo a las mamás, justamente porque yo después con los años estudié psicología, no sí, alcancé a terminar, la parte que te voy a contar, pero no alcancé a terminarla, pero yo me di cuenta que cuando nosotros tratamos a los niños, eso prácticamente no tiene ningún sentido porque los padres ven el problema en los otros, en mm, el niño. El niño es el que tiene un problema, mm, pero realmente el niño solo es el síntoma mm, de aquello que está recibiendo como ejemplo, heredado, etcétera, de su familia. Entonces, y lamentablemente estamos en un mundo en el que si no se ve algo tangible y físico, es como si no existiera. Entonces negamos la realidad también por dolor de decir, porque a los papás nos duele ver que hemos herido a nuestros hijos, queriéndolo o no queriéndolo, nos duele tanto y los mecanismos de defensa se activan. Entonces yo prefiero como adulto no consciente negar el daño que le hago al otro y sobre todo a los niños, porque los amamos. Entonces, mm. finalmente, yo me di cuenta que no sirve de nada trabajar con la infancia. O sea, ¿de qué sirve que tú le des una herramienta a una mamá, a un papá para hablar de crianza respetuosa, con apego, que generen un vínculo, si el mismo papá tiene un maltrato con su pareja, un maltrato con sus otras personas, un maltrato en su trabajo o peor aún consigo mismo? Sí, sí, no, Entonces, por es más así. que queramos generar, Sí, te es entiendo así, perfectamente. Sí, y por más que queramos generar la herramienta no funciona si no está incorporada en el interior. sí. Es el ejemplo, es lo que dices tú, el ejemplo es la mejor herramienta, el ejemplo que das. Y yo he sentido mucho, muy de cerca lo que estabas diciendo porque yo no entendí por lo que pasé yo hasta que estudié magisterio y fui profesor. Yo fui profesor durante 25 años y, y yo me entendí muchas cosas siendo profesor, porque lo ves desde el otro lado también. Entonces entiendes mucho más. Y yo fui hipersensible con los chavales que eran distintos, que eran muy callados o muy ruidosos o muy inteligentes o que tenían problemas de estudio. Todos esos que destacaban por bien o por el otro lado, era muy sensible con ellos, pero muy sensible. Entonces cuidaba mucho. Entonces si un chico iba trabajando muy bien y de repente bajaba mucho, yo no le echaba la bronca de decir, ¿por qué no has estudiado? Sino le apartaba y decir, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Claro, Porque es el efecto, sí. algo le está pasando a ese chico para que no esté rendiendo como suele rendir, ¿no? Que no está contento, que no está trabajando. Exactamente. Y al final terminamos como no solamente etiquetando, sino que no dándole al niño Mm. lo que realmente necesita para poder ser como poder cumplir con el objetivo. Y finalmente es justamente porque el mismo adulto no tiene la herramienta, ni siquiera sabe ni entiende lo que le Ni pasa. son conscientes de ello tampoco. No saben, porque además vivimos en un mundo en donde las personas lamentablemente hoy en día hemos perdido como yo lo veo mucho, quizás yo ayer lo hablaba con mi pareja y creo que tiene mucho que ver como con el mundo lleno de información en el que estamos. Sí. Entonces hemos perdido la conexión con lo trascendente, con lo espiritual, con lo que va más allá. Incluso si no quieres creer en nada,
ni siquiera filosofamos acerca de la vida. Ni siquiera nos hacemos preguntas importantes, como ¿para qué estoy acá? Ni siquiera estamos hablando de que tienes que creer en que tienes un alma o no la tienes. Simplemente sentarte un momento a preguntarte qué quieres hacer con esta vida que tienes hoy. Ese es para qué. ¿Qué te gustaría? Las personas ni siquiera saben lo que quieren. Y No. si no sabes lo que quieres, no marcas objetivos. Sin esos objetivos, no tienes pasos a seguir. Sí. Entonces, ya me estoy yendo para otra parte, pero No, para resumirte todo el está cuento conectado, todo está entrelazado. de mi historia, es que al final, para resumirte el cuento de mi historia, yo llegué muy dañada a la adultez, con una falta de autoestima muy grande, creyendo que todo era defectos en mí, que yo no era una persona inteligente, que yo siempre tenía un problema, que no llegaba puntual porque yo quería ser así. Entonces, eh, yo entré a estudiar psicología y uno de los ramos que más me ha apasionado también en la vida ha sido justamente psicología del desarrollo, donde me ayudó a entenderme. Oye, esto pasé, esto viví, esto es el vínculo de apego, qué es lo que siento, cómo me relaciono con los demás, etcétera. Y resulta que yo en ese momento tenía una pareja y estudiando en el último año de la universidad yo quedé embarazada. Para mí eso fue terrible porque con mi baja autoestima y la exigencia que yo sentía en ese momento, eh, sentí que era un fracaso quedar embarazada. Claro, eso Aunque es. yo tenía pareja, estaba viviendo con mi pareja, pero se Claro. sentía como, oh, de nuevo fallé, de nuevo no hago lo que debo hacer. Sí, esos son También nos marca el patrones, camino, los ¿sí? patrones que nos enseña la sociedad. Sobre lo que es correcto y lo que no. Y si tenemos todos esos patrones marcados, empezamos a sentir ansiedad, miedo, pena, tristeza, justamente por no haber logrado lo que nos dicen que debemos hacer. Y ciertamente la sociedad también te castiga. Entonces yo me sentí castigada o no apoyada por mi familia. Fue súper doloroso para mí, pero cuando yo me embaracé, y yo acepté que ella estaba embarazada, eh, yo me empecé a cuestionar qué era lo que yo quería para mi hija ya que venía en camino. Y ahí comenzó todo. Y yo dije, en primer lugar, yo intenté seguir la norma y dije, ya, yo voy a intentar estudiar porque yo voy a sacar mi carrera a como dé lugar. Y yo me vi a mí misma estresándome y llevando un ritmo de vida que no le hacía bien a mi bebé. Entonces yo dije, yo no, o sea, ¿qué es más importante para mí? ¿Formar una vida nueva de la cual soy 100% responsable o seguir una norma que realmente ni siquiera sé si tengo que seguir o no? Y dije, no, adiós. Dije, yo tenía 7 meses de embarazo, yo ya sabía que ya había afectado a mi bebé, pero yo dije, no importa, esto igual lo vamos a intentar revertir. Entonces yo abandoné la universidad y me dediqué de lleno a estudiar. Y en ese estudio, porque cuando uno es espiritual y cree en Dios, las señales llegan, siempre. Sí, Y tienes que estar atento a es ellos. Eso como sí. así, hay que estar atento a las señales. Entonces, de repente es la atención hacia dónde va. Y yo buscando, porque siempre he sido muy buena para estudiar, encontré un libro que me cambió la vida y que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra de Laura Goodman, que es una autora argentina muy famosa que se ha dedicado a como explicar el gran proceso que ocurre con las mujeres cuando se transforman en madres. Entonces, yo con ese primer libro y con mi estudio de psicología empecé a entender el proceso que se me venía, la importancia de la conexión que tú tienes con este bebé, con el ser humano, la forma en que tú vas a parirlo, cómo se empieza a mezclar la espiritualidad con la materia, porque no hay una espiritualidad si no es a través de la conciencia y la conciencia se desarrolla a través del cerebro y el cerebro se forma a través de experiencias.
Y la primera gran experiencia que tú tienes en la vida es la experiencia intrauterina. La siguiente gran experiencia que tú tienes es la del parto. Sí, Y nacimiento. después las bases sólidas de tu vida son durante tus primeros 2 años. Mm. Entonces, yo me he dedicado en cuerpo y alma a tratar de transmitir la importancia que tiene poner atención a esos momentos, porque hay tanta gente que también ha como profundizado en los temas, pero todo hoy en día se sabe, tanto en constelaciones familiares, en neurolingüística, programación neurolingüística, etcétera, que uno tiene memorias que son sumamente arcaicas. Y esas memorias arcaicas, es decir, desde lo primigenio, lo primero que se gesta es la relación que tenía tu madre contigo cuando tú estabas en el útero. Incluso desde una cosmovisión más indígena, me ha tocado también, gracias a Dios, también saberlo, pero me ha tocado tener clases con, ¿cómo se llama? Estos abuelos mexicanos que desde esta cosmovisión indígena comentan como que la llamada del alma al planeta se gesta también desde un llamado espiritual de los padres, Mm. que nosotros lo preparamos incluso unos meses antes. Hoy día esto se llama el proyecto sentido, que es como los 9 meses antes de ser gestado, el momento en el que ocurre la gestación, que quedas embarazada, embarazado, y los 9 meses después. Entonces, por ejemplo, la conexión, como representaciones mentales se le llama en psicología. O sea, lo que la mamá siente del bebé, cómo Sí. ella cree que es su maternidad, cómo se va a imaginar. Y desde el punto de vista espiritual, eso nosotros lo llamamos ley de la atracción o mentalismo, porque vamos creando imágenes, ¿no es cierto?, desde la mente de cómo yo creo y se va a empezar a gestar esta realidad. Voy gestando una realidad en el mundo a través de esta conexión. Y estos primeros recuerdos se forman, ¿no es cierto? Van formando esta base. ¿Quién Mm. soy? ¿Fui deseado para venir al mundo? ¿Me esperaba? ¿No fue una sorpresa? ¿Me rechazaron cuando fui gestado? Que por ejemplo en mi caso, yo rechacé a mi hija por cosas culturales, pero lo hice. Entonces, esas cosas son pequeñas marcas que tenemos que tener presentes cuando somos papás. Y bueno, finalmente en este proceso de parir, de estudiar, me di cuenta de lo trascendente que es formar, digamos, a estos seres desde el principio. Y lamentablemente yo, bueno, a raíz del nacimiento de mi hija, yo creé una empresa. Esta empresa nos dedicamos a fabricar portabebés, que es como mi primera excusa. Nosotros fabricamos portabebés ergonómicos Ajá. y Qué bueno. me sirven, me sirven como para solventar mi vida, pero por otra parte el propósito es de poder conectar a la mamá con el bebé. Claro. ¿Por qué es tan importante? Mm. Entonces, a raíz de eso yo creé la empresa y empecé a estudiar sobre el tema, más aún. Y en el mundo de la maternidad, yo que trabajo con tantas mamás, lamentablemente hoy en día es un mundo muy sensible, que es tan delicado que la mayoría de las mamás no aceptan ciertas cosas que son incluso verdades científicas, como por ejemplo, tú, y uno cree que si uno lo dice es porque la gente, las mamás lo toman como que te están juzgando. Mm. Y son verdades, como Mm. por ejemplo, nacer por cesárea tiene muchas implicancias, muchas implicancias. En primer lugar, desde un punto de vista energético, álmico, tu primer gran desafío en la vida, no pudiste lograrlo por ti mismo. Y eso genera una impronta en tu forma de reaccionar ante todos los demás eventos de tu vida.
A lo mejor fue porque, no sé, no tenías de otra, no importa, es parte de tu impronta, es parte de tu impronta. Haber nacido podálico también. Entonces, por ejemplo, si tomamos la decisión porque tenemos miedo, ¿cuál es la impronta que le entregamos a ese ser humano en su primera gran batalla en la vida? Que por miedo no puedes lograr ese objetivo. No Mm, puedo. Y mm, eso uno lo ve. Yo nací por cesárea, mm. no porque mi mamá lo hizo. Mis tres hijos nacieron por cesárea. Yo no, yo fui natural, pero mis hijos sí, los tres. Los tres fueron Mm, cesáreas y el tercero ya programado, porque ya no se podía ni intentar, ni intentaron con el tercero. claro. Claro, tú puedes intentar con los primeros, sí. Y eso también tiene implicancia a nivel biológico. Y a Mm, nivel biológico, cuando uno nace por cesárea, recibe menos microbiota. Y hoy en día, gracias a la ciencia, sabemos que la microbiota representa gran parte del bienestar fisiológico, sino también del bienestar emocional, porque las bacterias también transmiten información. Hoy sí. día se sabe que tanto el cerebro como el corazón y el estómago son tres ejes de lo emocional y de la personalidad. Entonces, no es menor tomar la primera decisión. Si una mamá decide no enfrentarse a la situación del parto porque es sumamente trascendente, o sea, yo tuve a mis dos hijas por parto, porque yo le tenía mucho miedo a la cesárea. Y ciertamente es un enfrentamiento a la muerte. Tú te enfrentas de cara a la muerte. Sí, Es como aquí o la saco o me muero. No hay otra opción. Entonces, todas esas pequeñas cosas marcan. Por ejemplo, desde la cultura oriental, la leche materna entrega chi sí, al bebé. sí. Entonces, la leche materna no es simplemente alimento. Mm, Desde otro nivel, desde niveles culturales, espirituales, también la leche materna entrega energía vital mm. al niño. Eso se entiende, sí. Y, y los primeros espacios de desconexión se dan ahí, se dan en, no, como no pude parir, no me siento capaz. Como no pude parir, no me siento capaz. Mm, Como no me siento capaz, dudo todo el tiempo como dudo de mí, no puedo leer las señales de mi hijo. Y como las leo mal, me desconecto de él. Entonces, es tan vital ese primer momento porque es un espacio sagrado en el que esta mamá y este bebé se funden y son uno. Cuando nosotros después buscamos pareja, la búsqueda de la pareja es esas ganas de querer fundirnos en este mismo estado de completitud que vivimos con nuestra madre. sí. Entonces, es un espacio que ojalá las personas pudiesen entender lo vital que es, que no se trata de si tienes el mejor sueldo, el mejor auto, o incluso yo veo mucho mamás que preparan todo desde desde lo ordinario, desde lo práctico. Prefieren ocupar tiempo en hacer una pieza para un bebé, con una cuna para un bebé y gastar mucho dinero en un coche para un bebé, pero el bebé no necesita nada de eso. De hecho, todo lo contrario. Ponerlo en una pieza, ponerlo en una cuna, es separarlo de la energía vital que lo protege. Entonces, ya finalmente, todo este espacio que Dios me dio a través de lo que parecía doloroso con mi hija mayor, Ujú, generó toda una secuencia en cadena súper positiva, ujú. no solamente para mí, sino también para otras personas a las que también he podido apoyar con todo este aprendizaje que yo he tenido. Así que en verdad ha sido un proceso súper bonito. Mm, sí, sí, ya se ve. Y has ido aprendiendo a entender las cosas que te pasaban a ti y lo de tu alrededor también. Y ahora te dedicas a madres y padres de hijos pequeños.
Me dedico a tratar de difundir esta información y sobre todo, a guiar a mamás para que puedan entender qué es lo que realmente es como lo normal y lo que no. ¿A qué voy con esto? Pasa mucho que tú ves en la maternidad que la mayoría de las mamás creen que la maternidad es sufrida, Mm, ¿no es cierto? mm, Entonces, cuando tú ves reels y cosas por internet, las mamás dicen la maternidad real. Entonces, la maternidad real es la mamá llorando, es la mamá sufriendo, y terminan creyéndose el cuento claro. de que eso es lo normal, Sí. Mm, sí. ¿verdad? Eso como todo. Entonces, exacto, entonces yo, como ser humano muy espiritual, que leo mucho, me nutro, etcétera, uno después descubre dos cosas. Lo primero es que estamos en un mundo dual. Sí. No, Dualidad. no puedes simplemente querer estar en lo positivo. Mm, Cuando una persona idealiza la vida y solamente quiere estar en un polo, que es el positivo, eso es un síntoma de una psique o de una personalidad infantil. En primer lugar, partamos por esa base, porque desde la adultez todos entendemos que la vida tiene eh, luces y sombras, que está el día y está la noche y cumple su ciclo. No podemos estar todo el día de día, no. pero no lo hemos integrado, porque por lo demás también hemos olvidado la conexión con la naturaleza. Ujú, Para mí la conexión con la naturaleza se ve mucho en la maternidad, mm, porque la mamá generalmente y el adulto desconfía del bebé, desconfía de su capacidad de parir, desconfía de su capacidad de lactar, de alimentar, de nutrir a su bebé. Entonces prefieren pagarle a cualquier coach de turno para que los bebés hagan cosas antinaturales, como por ejemplo dormir de corrido. Entonces yo, desde mi mente infantil, porque tengo heridas que traigo también, creo que debo yo ser quien guíe al niño. Entonces yo le impongo al niño lo que yo quiero. Yo ya. quiero que tú duermas de corrido. Yo Sí, quiero que tú seas independiente. sí, Pero lo fantástico de entender cómo funciona también el camino espiritual es que el alma nace y el cuerpo humano nace sabiendo, así sí. como las plantas no necesitan un coach para crecer. Ni los Una animales. planta se abre camino Los animales tampoco. y Los sale animales mal. nacen ya saliendo. Mm, saben ya, Y saben cuando lo ya. intentas, sale. Eso es. Sí, 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 saben, los animales salen, nacen así, nacen y ya saben lo que tienen que hacer. Nada más salir, ya empiezan a andar, ya empiezan a mamar, ya empiezan a moverse ellos solos. Empiezan a hacer todo Ellos solos. solos. Pero claro, desde este lugar que hemos creado los humanos, tan soberbio, porque eso es lo que yo digo acá, las personas somos tan soberbias que creemos que vamos más allá de la naturaleza. La naturaleza es una basura alrededor de mi nivel de conciencia, cuando la realidad de las cosas es que la mayoría de las personas es tan ignorante. Tú sabes el nivel de conocimiento que tiene una persona según más duda de las cosas de su vida, porque más preguntas se hacen, porque Sí, mientras más sabemos que no sabemos. sí, sí. Mientras más creemos que sabemos, menos sabemos. Menos sabemos. Entonces uno pone las cosas en duda. Entonces, desde esta soberbia tan grande humana, le imponemos a los niños, le imponemos incluso a los animales, y uno lo puede ver hasta con los perros cuando son humanizados. Esa no es la naturaleza de un perro, pero humanizamos a los perros. Entonces, lamentablemente en esta soberbia y en esta falta de conocimiento y falta de cuestionamiento y falta de conexión, creemos que tenemos que guiar al niño.
Entonces nos desbordamos en desviar al niño de lo que es natural para él. Y yo siempre doy este ejemplo. Una planta siempre se abre camino. Tú no necesitas enseñarle a una planta cómo germinar, cómo crecer y cómo florecer. Una planta internamente sabe perfectamente cómo hacerlo, porque ni siquiera lo piensa, Mm. lo hace. ¿Y cuándo? Y, También. y cuándo hacerlo, tal cual, exactamente. Y eso también en un nivel espiritual es sumamente profundo, Mm. porque implica aceptar el hecho de que cada persona tiene su tiempo y su proceso. Sí, 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 sí. Imponer esos tiempos y esos procesos lo único que hace es entorpecer el camino del otro. Entonces, lamentablemente las mamás ocupan más tiempo de su vida en hacer la pieza, la cuna, en gastar dinero en eso, que en gastar dinero, por ejemplo, en una terapia para conocerte, en preguntarte por qué me está doliendo la maternidad, no sé, incluso en una asesora de lactancia. Prefiero gastarme el dinero durante 2 años, no sé, en leches de fórmula, que en gastar un poco una vez en leche, por ejemplo, materna, en el que alguien me ayude. Y eso va a un tema incluso mayor, que es justamente el hecho de como no poder guiarte, Mm. entenderte a ti misma con respecto a lo que te está pasando. Sí. Entonces, eh, cuando las mamás creen que es normal sufrir tanto, Ujú. mi cuestionamiento siempre ha sido, ¿es real? ¿Es real que tenemos que sufrir tanto? ¿O hay algo que estamos haciendo mal Sí. que nos hace sufrir? Seguramente, sí. Y eso que las cosas han cambiado Seguramente. bastante, porque hace no tanto tener un hijo a cierta edad o sin marido o lo que sea, era, ¡puf! Eres la escoria de la sociedad. Eres lo peor de lo peor que hay en la sociedad. Madre soltera y el padre, vamos, desaparece y no pasa nada. El padre no tiene nada de la culpa de lo que pasa. Aquí es la madre que está embarazada, ella se ha quedado embarazada, ella es responsable del niño, ella tiene toda la culpa. Y era expulsada de la sociedad, vamos. Y no estoy hablando hace mucho, ¿eh? Hace unos cuantos años, 50 60 años, era lo peor de lo peor. Y Y ahora, todavía había estigma con los niños. ahora más o menos se está cambiando, se está empezando a cambiar, pero aún así está todavía mal visto, sí. Aún así, la cosa de la maternidad está todavía ahí. Es una cosa que yo creo que no hemos afrontado, no hemos hablado del tema lo suficiente para cambiarlo. Exactamente. Entonces, eh, yo siempre me hice esa pregunta. ¿Será normal que nos duela tanto? Y yo llegué a una conclusión, porque llevo 12 años siendo mamá, entonces he tenido tiempo para estudiar, pensar, crear una teoría interior, digamos, que me hace como entender qué es lo que falla. Y en primer lugar, lo que falla es que hay heridas que no Mm, queremos ver. mm, Entonces, mientras nosotros ni siquiera veamos que hay una herida que nos hace andar cojas por la vida, mm, no podemos andar derechos por la vida, porque vamos a andar cojeando creyendo que es normal. mm, No es normal, no es normal sufrir tanto. Cuando yo estudié constelaciones familiares el año pasado, entendí que cuando la primera gran transformación que tenemos es pasar desde ser hijos a ser padres, porque mm, el hijo es receptor de la energía. mm, Tengas los años que tengas, tú siempre vas a ser el receptor. mm, Pero cuando tú te transformas en padre, en madre, tú mm, empiezas a ser el dador. mm. Y eso se nota porque uno empieza a dar todo por los hijos.
Pero sí. desde un punto de vista energético, cuando hay una herida, esos roles, ese orden, como lo llama Bert Hellinger, queda invertido, porque yo aún no he podido superar la etapa en la que soy un hijo Mm, receptor. Y mm, cuando soy, ¡pum!, viene la pugna, porque le debo dar primero algo que no tengo, porque me hace falta. Y en segundo lugar, empiezo a exigir como un hijo. mm. Yo el otro día veía un video de una mamá que colapsaba. De hecho, voy a subirlo así como dentro de estos días, porque hice que voy a crear una masterclass justamente para esa primera fasecita, porque este es un camino súper grande, pero en esta primera gran fase es como, en el video era una mamá que explotaba. Estaba con un bebé y gritaba y tiraba una almohada y hacía y se desesperaba. Entonces, en el video un poco hablaban de que esto eran las cosas de la maternidad. Y yo decía, qué fuerte que como adultos, cuando vemos a un niño hacer una pataleta de ese nivel, primero identificamos que es una pataleta. O vamos a ponerlo en un término más bonito, una desregulación emocional. Pero cuando lo vemos en un adulto, cuando lo vemos en una madre, eso no es una desregulación emocional. Eso es algo súper normal que nos pasa a todas las mamás. Y no lo es, No, no lo es. No es normal desregularnos con los niños. Si nos desregulamos con los niños, ese es un síntoma. Es un síntoma de que esto que me está ocurriendo me toca una herida que no soy capaz de manejar. Porque los sentimientos negativos existen para todos nosotros, sí, pero no, sentimientos negativos, eso no significa que yo por mi sentimiento negativo me voy a desbordar de esa manera. así es, así es. Entonces, entonces muchas veces creemos, y ya está súper, sobre todo con las redes sociales, difundido que ser mamá es tener este tipo de cosas, porque la maternidad nos sobrepasa. Y además hay un punto súper importante, porque esto es un tema súper largo, no te quiero aburrir contándote toda la No, trama no, de, de no, mi para eso querida, estamos aquí, para hablar de este tema. pero hay otra cosa sumamente importante en este proceso, Mm, que es que el bebé es un maestro espiritual para los padres. sí, Ya sí, ese otro tema que convive al mismo tiempo con este otro, sí, sí, porque es tan mágica la vida, tan mágica, que tu hijo es exactamente la criatura que tú necesitas para trabajar lo que a ti te pasa. Es una cosa que yo encuentro que es, pero ya, o sea, no hay mejor como prueba y existencia del universo y de Dios que tener un hijo. Porque ¿cómo puede ser posible que dentro de toda la gama genética que nosotros le podemos aportar al niño, uno, cuando somos papás nos damos cuenta que cada niño nace con su propia personalidad? O sí, sea, sí, sí, y uno puede criarlos de muchas formas, incluso de la misma, pero ese niño nació teniendo una personalidad, teniendo un sí. alma. Sí, tiene su propio ADN, tiene su propia personalidad y su propia conexión con el todo, con el universo. Entonces, cada uno reacciona de una manera distinta a diferentes estímulos. Puedes tener gemelos y uno esté totalmente distinto al otro. Aunque los creas iguales en casa y la misma familia y todo, pueden ser totalmente distintos porque ninguno es igual y no percibimos ninguno igual. Exactamente. Exactamente. Hay unos estudios súper interesantes sobre gemelos idénticos separados al nacer y también habla como de cómo también es fuerte la conexión como con Sí. los familiares, Mm, incluso con crianzas sumamente diferentes,
terminan teniendo o el mismo tipo de trabajo o los mismos resultados en su vida. Es súper interesante cómo se conjuga la diferencia. Es que el yin y el yang, si esta cuestión es espiritualidad pura. Sí, El sí, yin y el yang convive el soy totalmente yo con el soy totalmente de mi grupo familiar. Y ambas cosas coexisten. Entonces, además de todo esto, nosotros en la maternidad, como estamos fusionados los primeros 2 años con nuestro bebé, fusión total, desde los 2 a los 7, la fusión se va como disolviendo hasta los 7, 8 años. Pero hasta ese momento estamos conectados energéticamente con nuestros hijos. Y esa conexión energética le permite al niño ser el espejo que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. mm, Entonces, justamente, una de las cosas que la mayoría de la mamá no entiende es por qué mi hijo se despierta tantas veces en la noche. ¿Por qué mi hijo está tan inquieto? ¿Por qué mi hijo se está enfermando tanto? Pero no estás viendo que en la maternidad tu hijo de 0 a 2 años es literal como que tú sacaras lo del interior, todos los síntomas interiores, y los dejaras afuera y los pudieses ver. Entonces, las mamás no aceptan el hecho de que los niños se enferman, lo que las mamás callan. Entonces, cuando yo tengo una herida, mm, y es súper bonito porque la mamá la interpretamos de una mala forma, ay, esta guagua no me deja tranquila, cuando en realidad lo que está pasando interiormente es que esa mamá se siente tan sola y siente tanta soledad que ni siquiera ella sabe que la tiene, que su bebé se apega a ella para hacerla sentir amada, para hacerla sentir acompañada, pero a la mamá le duele tanto esa herida por ese dolor que uno lo interpreta de una forma totalmente contraria ujú, y dos, no se permite la sanación a través del vínculo, ya, porque no se permite entregarse al bebé mm, y mm, tampoco se permite entregarse a los tiempos de la naturaleza. La mamá en general se abruma porque tiene que pasar 24/7 con el bebé. Se abruma porque tiene que estar dando 3 horas quieta, teta, en la cama. Y uno se pregunta, ¿y por qué te abruma tanto? Y es porque las personas, la mayoría, no podemos estar en el no hacer. Las personas no saben parar, no, no pueden estar simplemente siendo, no, tienen que estar haciendo. Y el bebé nos recuerda una y otra vez los ritmos sabios de la vida. Para, calma, todo está bien, todo fluye. Y así, infinitas cosas que te podría contar, porque uy, tengo unas ganas de escribir un manual, tengo muchas ganas de escribir. Mi siguiente objetivo es, cuando llegue a 100.000 seguidores en Instagram, sí, voy a ver si escribo un libro como el manual espiritual de cómo tener a un bebé humano y que me hable una editorial y lo divulguemos, porque yo digo, el manual existe. Lo que pasa es que no lo vemos, no vemos cuál es el manual. claro. Y hace falta alguien como tú para que nos enseñe y nos lo muestre y nos ponga en la cara y dice, este es el manual. Lo sabías, pero te lo has olvidado. Exacto, porque Hombre, yo no sé cuánto he aprendido desde la observación, como mm, es claro. tan sencillo como observar la naturaleza. Pero como dices tú, no paramos quietos, no sabemos observar. Es como el silencio, la gente no puede estar en silencio. Necesita tener o la tele puesta, o música, o esto, o lo otro. Algo tiene que tener, algún ruido tienen que tener. Pero ¿alguna vez te has sentado en un sitio, en un salón, o en la cama, donde quieras, y escuchar silencio? A que hay miles y miles de personas que nos están viendo que no lo han hecho nunca.
que no lo han hecho nunca, que es una cosa muy, muy sencilla y no lo hacemos. Y yo creo que justamente lo que tú dices, lo espiritual está en las pequeñas cosas, Mm, no en las grandes. mm. Muchas veces las personas cuando fomentan su ego espiritual, que yo lo he visto muchísimo en todos los años de mi vida, cuando fomentamos el ego espiritual, creemos que todo esto se trata de hacer terapia, de ir a retiro, de, no sé, tomarte la cosita de coca, de ir en un viaje con ayahuasca. Hey, te invito, en vez de tener un viaje con ayahuasca, te invito a tener un hijo. Esa es una escuela de Es un poco transformación. distinto. Un hijo de toda la vida. Ayahuasca unas horas, pero un hijo es un compromiso de toda la vida. Pero vea a lo que me refiero, es como, Sí, es súper bonito el descubrimiento del camino espiritual, pero realmente donde crecemos es en la experiencia, es en la relación de pareja, sí, es en la relación con los hijos, es en la relación con la familia y con los pares. sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo aprendí muchísimo de mis hijos, los tres. Y los tres son distintos, muy, muy, muy distintos uno al otro. Los tres son muy distintos. Los caracteres, la manera de ver las cosas, sus percepciones son muy distintos los tres. Muy distintos. Y yo he aprendido mucho de ellos, muchísimo. Y cada día sigo aprendiendo. Y son mayores ya, pero sigo aprendiendo de ellos. Sí, es súper bonito. Uno nunca para de aprender y yo considero que lo más bonito es poder darte el permiso de disfrutar ese crecimiento, de Mm, disfrutar cómo se abre camino la vida, mm, porque uno es como el guía finalmente. mm, Y este guía es como, yo lo veo de esta forma. Eh, el alma, cuando llega acá, ya está completa y es un ser y ni siquiera sabemos si está en alta o menor evolución que nosotros. No tenemos idea. Puede ser infinitamente más sabio que nosotros, no sabemos. Pero nuestro trabajo como escoltas finalmente es como cuando tú vas a un lugar y te dicen bienvenido, bienvenido a este nuevo lugar que estás conociendo. Y nuestro deber no es decirle cómo tiene que ser, sino que mostrarle lo que hay, mostrarle el mundo. Y es como, bueno, este es nuestro lenguaje, te lo presento. En nuestro caso es el castellano, el español. Pero también, por ejemplo, este mundo tiene leyes físicas. Entonces, si yo tomo esto y yo lo dejo caer, hay una fuerza que nos atrae y te voy a mostrar con ejemplo. Las papás se desesperan porque ¿por qué mi guagua está un millón de veces tomando la pelota, botando la pelota, botando la pelota? Porque no somos capaces de apreciar lo hermoso del proceso de descubrir un mundo nuevo. Porque es un mundo que tiene un montón de reglas reales, físicas, naturales, biológicas y además unas reglas que son culturales. Entonces, puedo tirar un millón de veces y a mí me encantaba ver eso. Me encantaba, uy, mira todas las veces que experimenta. No, pero ahora la manito la tiene acá. No, pero ahora va a probar acá. Y ahora va a probar y qué pasa si la abre y la cierra. Y ese proceso del principio es tan precioso y después, cuando van creciendo y pueden experimentar sus propios gustos, sus cosas, sus intereses. Y yo, mi hija mayor, va a cumplir 12 años y ya está entrando a la adolescencia. Eh, yo, yo a veces pienso, ojalá no me hubiese enfocado tanto en las cosas del día a día, mm, en el hacer, mm, porque me hubiese gustado poder disfrutar más mm. lo que ya no puedo volver a traer. Yo sé que tú me entiendes porque tus hijos ya son grandes. Mm, Cuando son pequeños nos abrumamos por cosas que son tan tontas, y cuando son grandes, lo único que queremos es que por favor exista una máquina del tiempo. Sí, Y ojalá exista esa máquina del tiempo para poder volver, aunque sí, sea un día, sí, 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 a disfrutarlos sí, cuando eran chiquititos. sí.
Sí, no te das De cuenta. verdad, yo en la medida que mi hija crece, no, y pasa tan rápido, Sí, sí, ya te digo yo, que pasa. pasa muy rápido, Ya te digo yo que pasa muy rápido, sí. Sí, en cualquier día pasa muy podía ser abuelo ya, porque mi hija ya tiene 25 años, así que en cualquier día, en cualquier año de estos, podía ser abuelo. Y todavía me siento como si fuera ayer, cuando eran pequeños, y cuando jugaba con ella, y cuando le llevaba en los hombros, cuando le enseñaba a montar en bici, cuando todas estas cosas todavía las tengo muy frescos. Parece que fue ayer, y ya tiene 25 años. Así que, Y, y lo bonito de poder como ir sanando y tomando como conciencia de todo esto espiritual que está ocurriendo con la maternidad y la paternidad es que cada proceso vital es mm, precioso. Cuando mm, te lo permites, cuando dejas de estar sufriendo, mm, como dice Miguel Ruiz, cuando pasas del infierno al cielo, tú puedes empezar a disfrutar de realmente estar de esta encarnación. mm, Yo era la persona que quería morir porque no sabía qué hacer con mi vida, no me sentía feliz con la vida. Pero cuando tú sanas, y la gran oportunidad que yo digo que existe es la maternidad y la paternidad porque te sanan. El mm. amor incondicional de los primeros años realmente te sana a niveles muy profundos que uno ni siquiera es capaz de racionalizar. Y cuando tú traspasas ese momento y empiezas a crecer, te das cuenta que la vida pasa rápido. Con los hijos la vida pasa muy rápido. Te das, te das más cuenta cuando tienes hijos porque, porque ves cómo crecen. Tú, si solo estás tú, no te das cuenta. Va pasando los años y vas viviendo y hasta te vas haciendo más mayor y ya está. Pero igual tienes un dolor aquí o igual tienes canas o de eso es que va como muy lento. Pero cuando tienes hijos es distinto. Porque les ves muy pequeñitos que no pueden andar, luego andan, luego corren, luego ya van a la uni y, y luego ya no están en casa. Y ya son adultos, ya son adultos y vienen a visitar a ti y ya te cuidan a ti más que tú a ellos. Y dices, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Pues sí, soy yo el padre, yo te tengo que decir eso a ti. Y entonces es y te das cuenta que, madre mía, que ya ha pasado, ya está. Mis hijos ya casi ni son mis hijos ya, porque ya son adultos, ya tienen sus vidas. Porque ya, Y es precioso el cambio. sí, 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 sí. Es Es un bonito camino. porque ahora, en la época que estoy yo ahora mismo, que mis hijos tienen 21, 23 y 25 años, es recoges la cosecha que tú has sembrado cuando eran más pequeños. Tal como te tratan ellos a ti ahora, es lo que han recibido ellos de ti cuando eran más pequeños. Y te das cuenta de cómo has sido tú con ellos. Totalmente. Y cuando yo era chica, eh, yo pensaba, por ejemplo, cuando habían noticias de hoy, abuelita abandonada, que sus hijos no quieren cuidar de ellos, y yo en ese momento, cuando no tenía como entendimiento de esto que tú dices, siempre como que uno juzgaba, hoy, qué mal agradecidos esos hijos, cómo pudieron, no sé qué, bla, bla, bla. Y la gente lo dice así, ¿no es cierto? Qué mal, qué mal, qué mal. Pero cuando tú eres consciente de que realmente es una cosecha, Ah, los niños uno los siembra y después cuando son adultos uno cosecha. sí. Y ahí tú entiendes que tiene que haber tanto dolor en esos hijos, Mm, tanto dolor, mm, que ni siquiera son capaces de empatizar mm, con la situación de. mm. Y cuando son grandes, porque yo también veo mucho, me nutro mucho de las experiencias de los demás en foros, grupos, comentarios. Y uno ve también la gente que dice, es que cuando son niños son fáciles, cuando son adolescentes ahí los niños cambian, ya no quieren estar contigo, yo no sé qué hacer con el adolescente, que la adolescencia es lo peor. Y esos papás también son papás que no quieren reconocer que también algo falló durante la infancia. Ahí lo Porque tienes. lo que yo
Lo que yo Ya, he visto es que sí. un niño que ha sido criado con amor, con escucha, con validación de su ser, es un niño que independiente de la edad, siempre quiere que estar conectado con sus papás. A lo mejor no de la misma forma, Mm. porque sus personas favoritas en la adolescencia no vas a ser tú, van a ser sus amigos, esa es la verdad. Mi Hombre, hija el otro claro. día me dijo, mira, en mi lista de favoritos primero está el APA, que es mi gato. Primero está el APA, después está la Luna, que es una perrita, después están mis amigas y después vienes tu mamá. Entonces me da risa porque uno lo ha entregado todo, pero en la adolescencia inevitablemente los padres son lo más importante. Eso es normal, es súper normal, pero de todas formas la conexión sigue. Sí, sí. Cuando, Yo, ¿sabes dónde lo cuando noto yo? En mi hijo que juega fútbol, el pequeño, cuando empezó a ser adolescente, cuando tenía 14 15 años, y seguía jugando fútbol, el equipo de fútbol, pues los padres nos uníamos, ¿no? Nos traíamos a los hijos, los dejábamos para que calentaran para empezar el partido. Y después del partido salíamos fuera del estadio y estábamos todos hablando mientras que iban llegando nuestros hijos. Pues cuando iban llegando los hijos, se veía quién tenía mucha relación con su hijo y quién no. Porque el hijo o pasaba de largo o decía, hala, vamos. Y se iban y los padres detrás. Pues mi hijo venía, me daba un abrazo, me daba un beso delante de todos, que le daba igual, y se iba. Y me miraban algunas madres y me decían, ¿cómo haces eso? Digo, yo no hago nada. Yo no he hecho nada. Pues, joder, qué cariñoso es tu hijo, ¿no? Que te da un beso delante de todo el mundo, que le da igual. Sí, ¿por qué va a importar lo que piensan los demás? ¿Qué es lo que siempre he enseñado desde pequeño a mis hijos? Que lo que piensen los demás no es asunto tuyo. exacto, totalmente. Y es normal que los niños sientan vergüenza a cierta edad, pero de eso es lo que yo digo que se trata. O sea, los niños son el reflejo de lo que nosotros somos y les hemos enseñado. Porque si tú como ser humano te avergüenza, te preocupa lo que digan los demás, haces las cosas alrededor de lo que dicen los demás, eso es lo que va a aprender tu hijo. Sí, sí, Entonces, obviamente después se va a ver reflejado en cosas tan pequeñas como, no, me da vergüenza que los otros me miren. sí, sí, sí. Pero yo lo veo mucho también porque yo también enseñé mucho. Cuando a las niñas les ha dado vergüenza es como, bueno, ¿y a mí qué me importa? Yo soy la mamá, porque además yo soy súper acuariana, entonces soy una mamá súper atípica. Yo, mi sueño, te lo digo así como es chistoso, yo soy muy loca, entonces mi sueño es comprarme ¿cómo se llama? Un disfraz de estos de dinosaurios que se inflan. Y un día Qué guay. ir a buscarlas al colegio, a la escuela, vestida de dinosaurio. Ese es mi sueño, porque en el fondo, ¿qué me pasa? No es solamente como para enseñarles que hay que atreverse, porque sí, o sea, yo quiero mostrarles que, que si hay que vestirse de dinosaurio y traspasar la vergüenza, lo hacemos. Pero por otra parte también quiero que se atrevan a ser creativas, Sí, quiero que se claro, sí, atrevan a ser únicas claro, en el mundo, claro que sí. a que brillen, porque su mamá le ha hecho un trabajo para no temer brillar. Porque Bueno, cuando tú haces cosas únicas, sí, tú llamas la atención de las personas. sí, sí, sí. No, y no, Y por otro lado, quiero no tener crear miedo de ser diferente. grupo. No tener miedo de ser diferente. Porque ser diferente no es Exacto. malo. Que nos han enseñado siempre que el ser diferente es ser raro. No, no es ser raro, es diferente, es ser diferente. Y eso es único. Prefiero ser único que ser igual que todas las demás ovejas. Prefiero ser la oveja negra. Y al final todos Mm. somos distintos, finalmente. Todos somos Claro que diferentes. sí. Pero el tema está, la diferencia está entre las personas que se atreven a ser ellas mismas y las que no. Sí, Pero las personas que queremos ser nosotras mismas, a pesar de el miedo que nos da no encajar en la sociedad, porque eso también es biológico, es normal que nos por dé supuesto. miedo. Mm. Pero creamos una vida extraordinaria.
Esa es la gran diferencia, porque ese niño está acostumbrado, el que no saluda a los papás, a que su vida es rutinaria porque no hay nada especial. En cambio, cuando uno hace, es único y auténtico, uno, todos los momentos se hacen únicos y auténticos. Mamá, mira lo que hice un dibujo. Mamá, mira, ¿viste cómo tiré la pelota y hice esto? ¿Te diste cuenta cómo, no sé, me fue en la prueba? Te quiero contar lo que hice, porque todo se hace único, porque hay un espacio en que nos vivenciamos la vida desde Sí. un lugar gozoso. Mm. Sí, 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 no, es así, es así. También he dicho que, siempre he dicho que valoren el momento, porque nunca sabes que si va a ser el último, si nunca sabes, no en plan drástico que vas a morir, pero que nunca sabes cuánto tiempo va a durar lo que estás haciendo ahora. Entonces, por eso yo creo que es cuando me ve, me da un beso, que da igual que tenga 20 años o 21 o 17. Y me da un abrazo y me da un beso y luego ya cuando se va hace lo mismo, siempre. Y entonces, esas son cosas, valor en el momento y cada vez, Y, ahora, claro, son maduros y ya saben de lo que hablo. y finalmente fíjate cómo eso también, de nuevo, vuelve a ser una enseñanza espiritual. Mm, Porque cuando nosotros estamos en que podemos morir en cualquier momento, nosotros tenemos conciencia del mm, ciclo de vida, muerte, vida. mm, Tenemos conciencia del aquí y el ahora. mm. Entonces, no estamos ni en el pasado ni en el futuro, estamos en el presente, viviendo el presente. Y eso, de nuevo, en las pequeñas cosas, las lecciones espirituales. Es lo único que Para, existe. Es lo único que existe, el presente momento. Momento presente. Y lo demás o ha pasado ya, o vete a saber cuándo va a pasar, o si va a pasar. Así que vivir el momento es muy importante también. Y siempre les he enseñado porque siempre, mi hija sobre todo, que es muy preocupona, se preocupa por cosas que nunca pasan. Y le dijo, pero espérate, me estás montando un escenario que no sabes qué va a pasar. Y estás preocupadísima por este tema. Y le digo, pues tranquila, fluye, que deja que las cosas vayan como tienen que ir. Y si va mal, pregúntate por qué ha ido así. Y si va bien, pues mejor para ti. Pero no te preocupes ahora lo que puede pasar en el futuro. No te puedes preocupar por una cosa que no sabes qué va a pasar. Es que sí, mi hija menor también es súper ansiosa. sí. Yo también reconozco que también es una cosa que de repente uno le hereda a los niños, no sé, a lo mejor no es tu caso, pero puede ser que la mamá de alguna u otra forma le haya heredado eso o viene desde más arriba, uno no sabe. Pero lo cierto es que está. Yo siempre digo, lo que hay es lo que hay. Si tú, por Sí, ejemplo, sí, pariste sí. por cesárea, no diste leche materna, no importa, es lo que hay, trabaja con lo que hay, no es Pues, problema. La pues, vida no es perfecta, no es ni A ni B. Pero si existe eso, mi hija, por ejemplo, pequeña, tiene un trastorno de ansiedad. O sea, imagínate lo que yo te estoy diciendo. Yo trabajo con espiritualidad, con maternidad, y uno puede decir, ay, es que ella debe tener la vida perfecta. No, no tengo la vida no, perfecta y también no tengo la hija con el resultado perfecto. Mi hija es lo que es porque debe vivir eso. Yo eso no es. me explico más allá. O sea, yo Y es, hago lo mejor que puedo. Yo hago lo mejor que puedo, pero mi hija tiene trastorno de ansiedad, entonces tiene un tic y está todo el rato preocupada porque como, además, pobrecita, carga con una mamá que tiene TDA. Entonces yo soy básicamente Dory. ¿Viste la película Buscando a Nemo? Ya, yo soy básicamente Dory. Entonces, además tengo tantas cosas en la mente que se me olvidan muchas. Entonces, pobrecita, ella está todo el rato así como, mamá, ¿te acordaste que tienes que comprar esto? ¿Te acordaste de las llaves? ¿Te acordaste? Entonces ella vive en este proceso de ansiedad. Entonces, se anticipa mucho a las cosas. Y yo siempre le digo lo mismo, hija, mira, hagamos algo. Dos ejercicios. ¿Qué tal si esta preocupación nosotros la tomamos y le ponemos un pinche y la dejamos colgada para el futuro? Y la dejamos ahí y en este momento no nos preocupamos de eso. Y la segunda cosa es, hija, ¿te parece si eso se lo dejamos a la Andrea, a la mamá y a la Isabela del futuro? Porque ese no es un problema que podamos resolver ahora. Dejémosela
a nuestras yo del futuro porque ellas lo van a poder solucionar, ellos lo van a poder arreglar y ellos lo van a poder organizar. Porque de repente es como, ¿qué vamos a hacer en mi próximo cumpleaños? Y faltan 6 meses. Y es como, no me voy a hacer cargo de eso ahora. Ay, mm, mi hija es igual, mi hija es igual. Y, ¿y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué pasa si pasa eso? Y si me pongo enferma, digo, "Ja, hija mía, si te preocupas por todas las cosas que puede pasar, no te saldrías de casa. Te puede caer un avión encima. Hoy no digas eso, Claro, digo, que es broma, mujer. Pero claro. por poder puede pasar, pero es que no va a pasar. Las probabilidades que pase son muy pocas. Entonces, no pienses cosas que pueden pasar. Si no, no vives. Es que no vives. Tienes que vivir en el momento y disfrutar de cada momento y nada más. Y sabes que lo súper bonito de eso me hizo reflexionar de algo rapidito. Que finalmente ser papá y ser mamá no tiene como un objetivo siempre que tenga algo como que nunca genere un conflicto. Porque cuando, por ejemplo, en mi caso, yo tuve una infancia eh, con mucho conflicto, Mm. tanto con mis papás, entre ellos, la forma, los gritos, malos tratos. Yo tuve una infancia muy, muy, muy dolorosa. Quizás no estuve ni en la calle, ni fui abusada, no sé, sexualmente, pero tuve una infancia muy dolorosa, muy dolorosa. Y mis hijas, yo he procurado que tengan una infancia muy feliz. Y Mm. probablemente en el caso de tu hija, como en el caso de la mía, han tenido tantos momentos felices Sí, que sienten tanto miedo de la pérdida. de esos Entonces, momentos. tanto como si lo hacen mal, como si lo hacen muy bien, igual va a generar un conflicto espiritual que hay que trascender Sí, 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 siempre. sí. Porque a mi hija le pasa eso. Yo, por ejemplo, soy separada y el papá de mi hija era un súper buen papá hasta que me separé y él después se perdió. Entonces mi hija mayor tiene un conflicto muy grande con él, no quiere verlo, no quiere estar con él, le duele, etcétera, y yo me he reconciliado con ese lado de decir, ok, ella tiene su propio desafío espiritual acá, que no tiene que ver conmigo. Me dolió eso mucho tiempo de mi vida porque me sentí muy responsable de haber como elegido mal. Después entendí que elegí perfecto para ella, para mí, para aprender todo lo que he aprendido, etcétera. Pero mi hija menor, por ejemplo, que todavía no tiene ese conflicto con el papá y se falta, súper amorosa y todo eso, tiene una vida de mamá, los abuelos, los tíos, mis amigos, todo es tan bonito, tan lindo, la quieren tanto de todas partes, que al final lo malo termina siendo una colita así pequeña, pequeña, porque tiene una Sí, vida muy feliz, pues qué bien. pero es muy ansiosa porque le da mucho miedo perderlo, le da mucho miedo que algo malo pase. Sí, Entonces al final la vida igual siempre termina generando un conflicto. Una sí. amiga decía, es que todos los papás te trauman. No es verdad. No, Los papás no necesariamente trauman, pero sí la vida siempre va a generarte un conflicto, ya sea porque tuviste poco o porque tuviste mucho. por eso, sí, sí, o mucha felicidad, o poco felicidad, o mucho dinero, o poco dinero, o esto, o lo otro, mil cosas puede haber, mil cosas. Pues yo pasé por lo mismo que tú, yo pasé una infancia duro, y entonces, para mí, mi infancia de mis hijos tenía que ser lo más feliz posible, lo más tierno, lo más feliz, lo más presente, porque no estaban presentes mis padres nunca. Entonces, más presente que yo he podido estar, he estado con ellos. Y ahí sigo estando. Cuando me necesitan, ahí estoy. Si necesita algo, si quieren algo, si quieres que le lleve a un sitio, ahí estoy para ellos. Y eso es parte de ser padre, eso es parte de ser el vínculo con los hijos. Es responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad que luego es lo que te decía antes. Ahora ves reflejado que ellos también quieren ayudarte a ti. Entonces, es lo que han recibido es lo que te están dando. Y ellos lo harán lo mismo con sus hijos. Esperemos. Sí. Pues nada, Andrea, muchísimas gracias por haber venido al programa. Ha sido genial, ha pasado la hora volando, porque hemos Sí. hablado de tantas cosas y tantas diferentes percepciones
que me ha encantado. Ha sido un placer. Bueno, Muchísimas gracias. Esperamos que vuelvas gracias. un día. Muchas gracias, Peter. Me encantó la invitación. De verdad que lo disfruté mucho y ojalá de a poquito ir difundiendo este mensaje, ¿no es cierto? Esta escuela tan bonita que finalmente cuando uno supera el dolor llega el amor y la gratitud y la conexión de verdad, verdadera con Dios, que es este amor infinito que uno siente por quienes forman parte de tu clan. Eso es, así es. Pondré tu dirección de Instagram en la descripción del vídeo por el que quiere ponerse en contacto contigo o quieren ver tus posts o lo que sea. Y así te tiene la mano. Súper. Nos vemos pronto. Ok. Bien, susurros, muchísimas gracias por estar una semana más y nos vemos la semana que viene con otro invitado o invitada. Sababona a todos.